Cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de ahí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea. Gracias. En la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. En tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en oscuridad ha visto gran luz, y para aquellos que vivían en tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan y síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron, y un poco más adelante por la orilla vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que los siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, los siguieron de inmediato. Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo aquel que estuviera enfermo, y él los sanaba a todos. Cualquiera que fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos, numerosas multitudes los seguían a todas partes. Gente de Galilea, de las 10 ciudades, de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán. Vamos a orar, ¿sí? Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque pudimos expresar alabanza, Señor, de nuestro corazón por medio de cantos, Señor, porque tenemos esa libertad de hacerlo, Señor, y tú nos das ese privilegio de acercarnos a ti. Señor, te pedimos por este tiempo, Señor, que tú nos hables el día de hoy. Úsame para hablar tu palabra de forma fiel, y a mis hermanos para poder recibirla, Señor, lo que tú les quieras hablar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si recordamos, la semana pasada estuvo nuestro hermano Carlos hablándonos sobre los pasajes que hablan de la tentación de Jesús. Vimos cómo Jesús fue dirigido por el Espíritu Santo al desierto, en donde ayunó, ¿cuánto tiempo? 40 días. Nos mencionaba Carlos, ¿no? Que pues lo leemos 40 días, pero pues cuando nos proponemos un día de ayuno, a la media hora ya tenemos un montón de hambre. ¿A poco no? A mí me pasó cuando iba a ayunar para unos estudios, pues uno se mentaliza, ¿no? O sea, tienes que tener 8 horas de ayuno, o sea, ni siquiera es mucho. Y uno luego ya le da hambre. Pero Jesús no estuvo 8 horas de ayuno, estuvo 40 días. Y en estas semanas que estamos estudiando Mateo, lo que llevamos del libro de Mateo, vemos una cronología muy interesante. Primero, Jesús fue bautizado por Juan, momento muy especial en el cual vimos la manifestación de la Trinidad. Después a esto vimos al Espíritu Santo cómo lleva a Jesús al desierto y pasa un largo tiempo en ayuno. En el ayuno muchas veces nos centramos en cuestiones secundarias, en que si me da hambre, en cuánto tiempo es de ayuno, o sea, cuántos días, y dejamos, muchas veces nosotros podemos dejar de lado lo más importante, llegar a centrarnos en cosas totalmente secundarias y que son importantes, pero no es lo más importante y no son relevantes. Bueno, yo recordaba de hace tiempo en otra congregación en donde estábamos, hubo no sé si conocen el ayuno de Daniel. Bueno, así lo llamaron porque Daniel estuvo 40 días, no ayunó como tal, pero sí quitó varios alimentos, y pues muchas veces se centra en eso, en que no, pues si no voy a comer carne, si no voy a comer esto y el otro.
y lo imitan ese tipo de ayuno. Bueno, si en el corazón hay una buena motivación, pues ¿por qué no? Siempre y cuando se busque la presencia de Dios, el estar en comunión con Dios. Sin embargo, yo recordaba que pasaba algo interesante porque se centraba mucho escuchaba a algunos hermanos ahí que, no, pues de que no va a haber carnes, no va a haber harinas, no va a haber esto, no va a haber el otro, y pues ya es un golpe a la carne, ¿no? Y me acuerdo que algunos por ahí compartían recetas y que no, pues así como hacer con alimentos vegetales que sepan a carne. O sea, es como hacer trampa, ¿no? O sea, y uno se centra en cosas secundarias, o sea, porque se quitó el enfoque de lo importante, que es buscar a Dios. O sea, eso es una dieta vegetariana o lacto vegetariano, como la quieran manejar, pero lo importante no es eso. De hecho, yo considero que incluso Daniel empezó ayunando, pero pues como se extendieron los días, pues empezó a comer cosas que no eran manjares delicados, dice en Daniel. Y pues siguió buscando a Dios, pero si uno lee, el centro es que Daniel se puso a buscar a Dios y tuvo unas visiones bien pesadas. O sea, se apareció el ángel Gabriel y muchas cosas pasaron, está muy interesante. De hecho, eso no se centra en el ayuno o en la disminución de alimentos, sino en todo lo demás. Y a veces corremos ese riesgo de dejar de ver lo más importante. El ayuno es mucho más que solo dejar de comer. Es un tiempo de comunión con Dios. Es una de las disciplinas espirituales, o sea, el ayuno, la oración, la lectura de la palabra de Dios. Y en todos ellos corremos el riesgo de caer en una religión vana o hueca, o sea, porque podemos orar vanas repeticiones que carecen realmente de una comunión con Dios. Podemos leer la palabra como gimnasia bíblica o buscando saber más que el de al lado, y Dios no aprueba eso porque no sirve de nada de esa manera. Podemos ayunar de una manera equivocada y tampoco sirve de nada. Jesús no estuvo en esos días pensando cuándo irá a terminar el ayuno. No, o sea, Jesús buscó al Padre, buscó comunión con el Padre. Y si vemos, vamos a ir viendo a lo largo de Mateo, que Jesús buscaba lugares apartados para evitar interrupciones y distracciones. Tanto así que incluso pues dejó de comer, que también era una distracción. Y todo ese tiempo lo enfocó en la búsqueda del Padre. Y lo mencionaba en la cronología porque ese ayuno es bien importante. ¿Por qué? Porque después de eso viene el diablo y lo tienta. Sin embargo, Jesús venía de estar con el Padre, en comunión, y ahí estaba el Espíritu Santo también. También vemos ahí a la Trinidad. Y vemos que el diablo inicialmente utilizó algo que no era malo como tal en sí mismo, la comida. Sin embargo, Carlos nos explicaba, ¿no?, en dónde residía el pecado en que quería tentar a Jesús. Sin embargo, vimos que fue escalando la tentación. También vimos que el diablo también utiliza las Escrituras para intentar engañarnos. En este caso lo intentó con Jesús, cuanto más con nosotros no lo va a intentar. Por ello, es necesario esa comunión con el Padre, llenos del Espíritu Santo y de las Escrituras. El diablo también hoy día sigue usando las Escrituras como ese medio de una tentación. ¿Para qué? ¿Por cómo lo hace? Torciendo las Escrituras, distorsionando el mensaje y diluyéndolo en algunos casos. Spurgeon dijo una vez: discernimiento no es saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. Discernimiento es saber la diferencia entre lo bueno y lo casi bueno. A veces diferenciar entre lo bueno y algo malo que contrastan no es tan difícil. Sin embargo, entre algo bueno y algo que parece bueno, que es casi bueno, es más difícil. Posterior a ello vemos que
que Jesús vence la tentación y llegamos al texto en el que estamos estudiando el día de hoy. Jesús oyó que Juan estaba preso y regresó a Galilea. Dice en Mateo 4:12, dice, cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Jesús decide no quedarse en Nazaret, sino se dirige a Capernaum, la cual se encontraba en la región de Zabulón y Neftalí, como podemos leer en los versículos siguientes. Dice así: primero fue a Nazaret, luego salió de ahí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías: en tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán en Galilea, donde viven tantos gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los que vivían en región y sombra de muerte, una luz resplandeció. Aquí vemos que está citando a Isaías 9, 1 y 2. Los voy a leer en distintas versiones para que no se saque de onda. Dice así: sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Vemos este cumplimiento de esta profecía aquí. Gran parte de Galilea se ubicaba en las regiones de Zabulón y de Neftalí, y era una zona conocida porque habían muchos gentiles. De hecho, se le decía así, de los gentiles. ¿Por qué? Porque era un punto importante en comercio, era una ruta comercial importante, y pues como consecuencia había muchos comerciantes que eran gentiles. Y dice Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Quién es la luz verdadera? Jesús. Dice en Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús vino como esa luz verdadera que aquí está mencionando en Isaías. Ahora bien, también se nombra que un pueblo que andaba en tinieblas. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando Jesús vino un pueblo pues que andaba en tinieblas, que no conocía a Dios como de forma presencial. Tenían religión, sin embargo no conocían realmente a Dios, y Jesús lo expuso. La luz vino y expuso. Vamos a seguir viendo más adelante cómo expone las malas intenciones de los fariseos al tratar de cumplir la ley. Sin embargo, la luz, cuando llega la luz a un lugar oscuro, ¿qué pasa? Expone lo que hay ahí. O sea, por eso prendemos la luz, para saber si hay una cucaracha o algo por ahí. Y no vaya a ser que quiera agarrar algo y ay. La luz expone todo lo que hay, sea bueno o sea malo, uno lo puede ver. Y Jesús vino como la luz verdadera. Ahora bien, no todos aceptaron la luz verdadera, no todos aceptaron a Cristo. Hay dos tipos de reacciones cuando Jesús vino a la tierra. Unos corrían hacia Él y otros lo aborrecían y lo querían matar. Ahora bien, esta profecía se cumple en ese tiempo. Sin embargo, también nosotros podemos tener una aplicación de forma personal. Nosotros, antes de conocer a Cristo, andábamos en tinieblas, en oscuridad. Éramos como ese pueblo que andaba en medio de la oscuridad, en pecado. ¿Cuán mayor oscuridad que el pecado? Sin embargo, Jesús vino, ¿y qué dice el texto? Pues vimos gran luz, ¿no? Luz resplandeció sobre ellos, dice.
luz resplandeció sobre nosotros también. Cuando conocimos a Cristo, cuando Cristo vino a nuestras vidas, ¿qué pasó? Vimos de repente así, wow, o sea, entendimiento vino, o sea, de parte de Dios, y empezamos a ver, cuán mal estaba, ¿no? O sea, y nos arrepentimos de nuestros pecados y vemos la gravedad de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la luz expuso ese pecado en nuestras vidas. Dice la Biblia que el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Todos estábamos full de pecados, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, la luz verdadera vino a nuestras vidas. Y no tenemos que leerlo solamente, bueno, pues eso ya pasó, bueno, sí. No, o sea, eso pasa hoy en día. Y cuando predicamos el Evangelio, exponemos esa luz verdadera a gente que anda todavía en tinieblas, que no conoce a Cristo, que su vida sigue en pecado. Y en Mateo 4:17 dice así: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Y esto lo conectamos con el versículo anterior que acabamos de leer, el cumplimiento de lo que dijo el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Arrepiéntanse de sus pecados, pero no es un arrepiéntanse de pecadores y señalar y condenar. No es algo condenatorio. Jesús mismo dijo, o sea, yo no vengo a condenarlos, o sea, vengo para esto. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca, o el reino de los cielos está cerca. ¿Por qué es importante? Porque Dios estaba ahí, en medio de ellos. El Hijo de Dios estaba en la tierra. O sea, es un evento que a veces no alcanzamos a dimensionar, pero o sea, los ojos de todos los habitantes del cielo estaban en ese momento ahí viendo esa escena. Es algo que dividió la historia. Y es el mismo mensaje que nosotros debemos de compartir. No con una motivación errada de señalar o de exponer de una forma con un corazón acusador, sino arrepiéntanse de sus pecados. ¿Por qué? Porque la luz del Evangelio muestra ese pecado. Arrepiéntete, vuélvete a Dios. Y esto también aplica a nosotros, o sea, aunque ya somos creyentes, somos salvos, sin embargo, si estamos en pecado, vuélvete a Dios, arrepiéntete, o sea, deja ese pecado y vuelve a Dios, vuelve a la comunión, porque el pecado nos aparta de la comunión con Dios, estorba nuestra comunión. Ahora bien, vimos que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto y estuvo 40 días en ayuno en comunión con el Padre. También vemos que después de eso, dice que empezó a predicar, empezó el ministerio formalmente y buscó discípulos. Esto es algo muy importante. Esto es muy importante porque siempre que vemos a Jesús que iba a empezar algo en el ministerio, siempre buscaba al Padre. Nunca tomó una determinación sin consultar a Dios, al Padre. Y nosotros tampoco debemos hacer lo mismo. Que Jesús, cuando iba a tomar una determinación, sea cual sea una decisión, siempre buscaba al Padre. Fuera a hacer lo que fuera a hacer, siempre buscaba la voluntad de Dios. Nunca hacía nada sin consultarlo con el Padre, y aún aquí iba a buscar a sus discípulos, y aún en ello iba a buscar al Padre en esos 40 días donde estuvo ayunando. Y dice en Juan 1:35 al 42, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando que Jesús andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras?
les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. A veces vemos cuando Jesús llama a los dos discípulos y pensamos que ese es el primer contacto que tuvo Jesús con Pedro. Siempre nos enfocamos en Pedro. Sin embargo, vemos que Jesús ya había conocido a Andrés y a Pedro anteriormente. Vemos que Andrés y Pedro eran hermanos y ambos, Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Y entonces, dice que fue cuando conoció a Jesús y lo presentó con Pedro. Después de eso, esto pasó primero antes de los pasajes en donde estamos. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí vemos, en los que estamos en Mateo, vemos que Juan el Bautista ya había sido arrestado, y en estos versículos vemos que todavía no. Dice, no sabemos exactamente cuánto tiempo transcurrió entre que conoció a Andrés y a Pedro y estos versículos que leímos. Sin embargo, vemos en Mateo 4:19, dice: y les dijo: vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora bien, cuando Jesús llega a este momento, vemos que Pedro y Andrés, su hermano, están pescando en la orilla del mar. Hay un tipo de pesca que es de orilla, donde se lanzan las redes y los peces que están ahí cerquita los van pescando. Jesús iba caminando y los encontró a ellos. Ahora bien, hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta. Primeramente, ellos no eran gente eminente dentro del pueblo, no eran gente que eran ricos o bien conocidos dentro de la sociedad. Eran pescadores. Hoy en día, ¿qué es un pescador? O sea, no hablamos de alguien que tiene ¿cómo se llama el grupo de pescadores que se unen? Una cooperativa. No estamos hablando de una cooperativa, porque esas personas pues tienen más ingresos, tienen más recursos. Estamos hablando del pescador de a pie. Ellos, ¿cómo son? No son hombres ricos, no son hombres, lo estaban trabajando, eran gente de pocos recursos. Seguramente estaban mojados, seguramente olían a pescado, olían feo. No eran gente muy... no eran así visualmente muy atractivos. Sin embargo, Jesús a estos dos hombres los llama y les dice: venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Y qué privilegio, la verdad. O sea, Jesús no fue un palacio, Jesús no fue una sinagoga, Jesús no fue al templo o con los ricos o con los eminentes o con los poderosos de la ciudad. O sea, Jesús estaba caminando en la orilla del mar y vio a estos sencillos pescadores y los llamó. El llamado para ir y hacer pescadores de hombres muchas veces lo minimizamos. Los llamó para predicar. Qué privilegio. O sea, estamos viendo que Jesús está iniciando su ministerio. Es un llamado muy importante. ¿Y cuál es la reacción de estos hombres? Dice: entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. ¿Qué implicaba dejar las redes? La parte final de Mateo 4:18 vimos, en la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Echar las redes no implicaba nada más, dejo un ratito mi trabajo. No, o sea, está hablando de su estilo, de su sustento. O sea, de su trabajo, no era una chambita ahí que tenían, o sea, era su trabajo de donde comían.
Regularmente tenía un oficio y a eso se dedicaba a ese oficio toda la vida. O sea, quien era panadero era porque de joven aprendió el oficio de panadero, fue discípulo de panaderos y toda la vida iba a ser panadero. Los pescadores era igual. Jesús no les estaba pidiendo, bueno, ahí cuando tengan chance vienen, ya saben dónde moro, ¿no? O ahí me abren un huequito en su agenda o los dejo o terminen su trabajo y ahorita vienen. No, o sea, Jesús ni siquiera los dejó terminar su jornada completa de trabajo. O sea, Jesús les dijo, vengan, ya. Y dejaron la red inmediatamente y lo siguieron. Ahora bien, ¿esto qué aplicación nos da a nosotros? O sea, nosotros quizás no somos pescadores de oficio. Sin embargo, esto nos marca que Jesús no quiere solo una parte de nuestra vida, quiere toda nuestra vida. Jesús les estaba pidiendo lo más importante de su sustento. Implicaba algo muy importante para ellos. Y ellos lo dejaron a un lado y siguieron a Jesús. Hay algo que se llama sistemas del secularismo hoy en día. No es nuevo. Sin embargo, hoy en día lo podemos ver de forma muy palpable. ¿El secularismo qué es? Bueno, lo describe Lucas Magnin de esta manera. O sea, lo describe como si nuestra vida fuera una serie de cajas. Y en cada caja hay un aspecto de nuestra vida. Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros amigos, etcétera. Todo lo que es nuestra vida. Y una de las cajas es la vida espiritual, lo que implica la vida en la congregación, lo que tiene que ver con Dios. Y dice, el secularismo es, bueno, yo amo a Dios, le doy una caja muy grande y una pequeña para todos los demás. Parece piadoso, no lo es. ¿Por qué? Porque Dios no quiere una caja grande, Dios quiere todo. Y eso es lo que hace el secularismo. El secularismo engaña porque nos dice, bueno, tú estás dando la mayor parte de tu vida a Dios. Dios no quiere la mayor parte de tu vida, Dios quiere toda nuestra vida. Y es ahí donde puede venir a nuestra memoria las palabras de Spurgeon, que es discernimiento, conocer o diferenciar entre lo bueno y lo casi bueno, lo que parece bueno. O sea, a veces nos podemos guardar cajitas ahí. Pues este espaciecito es mío. Eso es secularismo. Eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo que le pidió a estos hermanos. Dijo, síganme. Implicaba dejarlo todo. Vimos anteriormente, hace algunas semanas les mencionaba, ¿no? De varias personas que querían seguir a Jesús, que le dijeron que querían seguir. Y Jesús, ¿qué les decía? Les mostró en dónde estaba su corazón realmente. A veces podemos decir, bueno, ¿y eso qué tenía que ver? O sea, y sin embargo vemos que estas personas ya no hicieron por seguirlo. Y es que tenían esas cajitas. Esto no lo toques, deja que entierre a mi padre primero. Deja que haga esto o el otro o aquello. Mucha gente dice, hoy en día dice mucha gente, deja que me divierta de joven y ya cuando sea grande, ya sigo a Dios. Uno, ¿cómo sabemos que vamos a vivir a esos años? Y dos, qué desperdicio de vida. O sea, si realmente uno tiene la oportunidad de hacer eso y llegar ya a mayor y conocer a Dios, ese momento va a ser un dolor de cabeza porque va a decir la persona, perdí mi vida, desperdicié mi vida. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere todo y como decíamos anteriormente en otras ocasiones, hoy. La decisión es hoy. Estos hermanos dejaron todo por seguir a Jesús. ¿Y nosotros? Y es una pregunta que nos pega a todos, o sea, porque ninguno estamos exentos. ¿Estamos tomando pequeñas cositas para nosotros o sí
le hemos dado esa autoridad a Jesús de toma todo de mi vida. Dice Mateo 4, 21 y 22, y pasando de ahí Jesús vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. No sabemos mucho de Zebedeo, sabemos que era el padre de estos 2 hermanos, y sabemos que era pescador, y sabemos que Jesús no lo llamó él. Pero sí vemos que estaban estos 2 hermanos con su padre remendando las redes. ¿Y qué hicieron? ¿Qué respuesta tuvieron? Igual que los 2 anteriores, dejaron las redes y a su padre y siguieron a Jesús. Tampoco hubo objeciones, ni peros, ni pretextos, ni nada. Dejaron su trabajo y dejaron a su padre ahí y siguieron a Jesús. Ahora bien, vemos algo importante. Jesús no rechazó a ninguno de ellos, a pesar de que eran pescadores, a pesar de que quizá tenían lo que dijimos, no eran gente de dinero, eran gente quizá descuidada en su aspecto personal, seguramente con mal olor. Sin embargo, Jesús no los rechazó, y no solo no los rechazó, los llamó. Ahora bien, nuestra actitud, ¿cuál es ante otras personas? O sea, ¿qué pasa si por esa puerta ahorita entra una persona que, no sé, un mecánico que está arreglando afuera de la casa del vecino, está arreglando su carro, y ya hace calor, ya está pues sudando, y tiene olor fuerte, y pues está todo lleno de la grasa por la mecánica, y llega y ¿qué actitud tenemos? O si entra una persona, un indigente, que quizá lleva meses que no se baña, que huele a orines, que de todo. ¿Qué actitud tenemos? ¿Nosotros tomamos la actitud de Jesús o hay algún menosprecio en nuestro corazón? Ahora bien, le pongo otra, a lo mejor no huele mal, a lo mejor huele bien físicamente, y entran 2 hombres por esa puerta y muy bien arreglados, muy bien vestidos, de una posición económica alta, y llegan agarrados de las manos. ¿Qué actitud tenemos en nuestro corazón hacia ellos? Porque como dicen, hay un dicho, ¿no?, de que la iglesia no es un museo de santos. O sea, ninguno de nosotros, cuando tenemos una actitud de menosprecio o de desprecio hacia alguien, estamos, de alguna manera, en nuestro corazón hay una superioridad. O sea, porque nos sentimos más que la otra persona, o sentimos que merecemos más que la otra persona. Y eso no es cierto. Y si estamos aquí, le tengo noticias. Dios no escoge a gente ni buena ni perfecta. Jesús no vino por sanos, sino por enfermos. Y cuando vemos que Jesús, al principio leíamos que Isaías dice, ¿no?, que luz resplandeció en tierra de oscuridad. ¿Realmente resplandeció esa luz en medio de oscuridad? ¿Nos mostró que estábamos en oscuridad? Es que esa parte tiene que estar siempre en nuestra mente. O sea, cuando veamos a alguien que su vida a lo mejor sí tomó muy malas decisiones, y sí, las consecuencias de su pecado lo alcanzaron. Sin embargo, nuestro corazón, ¿en dónde está? ¿En qué se ha perdido? ¿Se ha alcanzado por Dios? ¿Se arrepienta y sea salvo? ¿O lo vemos como muchos veían a los discípulos de Jesús, o a la gente con la que se juntaba Jesús? Hay algo interesante con Jesús. Cuando Jesús llamaba a la gente, vemos que juntaba gente que no se llevaba. O sea, ¿me quieres seguir? Te vas a tener que relacionar con gente que no te llevas naturalmente. Juntaba a pecadores, a publicanos con fariseos. Juntaba gente de iglesia con prostitutas. Juntaba gente que no la llevaban. A celotes, que eran revolucionarios, que eran gente que querían justicia por su propia mano.
juntaba con gente que se sentía súper santa. Querían seguir a Jesús, no era nada más así. Tenían que convivir. Esa fue una preparación para lo que vino después, la iglesia. Porque en la iglesia se juntó gente de todo tipo, libres, esclavos, hombres, mujeres. Eso lo leemos y ahorita, nos vemos aquí y pensamos, aquí estamos hombres, mujeres, niños, de muchos tipos de personas. Sin embargo, eso no era normal en aquellos tiempos. De entrada, hombres y mujeres no estaban juntos, de entrada. Luego, un libre y un esclavo no podían estar tampoco juntos. ¿Cómo un esclavo iba a estar con alguien que tenía posición? Había muchas cosas que hoy vemos como normal y que en ese entonces socialmente no eran bien vistas, y Jesús vino y quitó todo eso. Y llegamos a este punto en donde fuimos redimidos por Él, pero éramos pecadores. Tan pecador el libre como el esclavo. Tan pecador el que sirve en la iglesia o servía en el templo como la prostituta. Todos nos sacó del mismo lugar. Vemos otra cosa muy interesante en la elección de estos discípulos. Vemos que algo tenían en común todos ellos, estos 4 hermanos, o estas 2 parejas de hermanos. Estaban trabajando, no estaban de ociosos, los 4. Unos estaban pescando ahí a la orilla del mar y los otros estaban remendando las redes con su papá. No eran holgazanes, no eran ociosos, no eran vagos que estaban ahí nada más viendo a quién asaltaban o algo. No, eran gente trabajadora. Eso sí Jesús sí lo tomó en cuenta también. Ahora bien, en Mateo 25, 14 al 30 vemos una parábola, la parábola de los talentos. Por cuestión de tiempo, pues no la vamos a leer toda. Pero vemos que un rey entregó a unos hombres distintas cantidades de talentos, que es dinero. ¿Para qué? Para que lo administraran. Sin embargo, vemos que cuando el rey regresó y a pedir cuentas, todos estaban trabajando para producir más, menos un hombre, el cual, ¿qué hizo? Lo enterró este talento, este dinero, y al regresar el rey se lo devolvió. Pudiéramos pensar, pero pues le devolvió lo que era suyo. Sí, pero hay una pregunta aquí que nos debemos de hacer. Ese tiempo que les dio, o ese tiempo en lo que regresaba el rey, ¿qué hicieron ellos? Lo administraron y produjeron más. Para producir más, ¿uno qué tiene que hacer? Trabajar. Ahora la pregunta es, este amigo vino, lo enterró el talento, ¿y qué estuvo haciendo todo ese tiempo? No estuvo trabajando, estuvo de ocioso o haciendo su vida gastándola en él mismo, pero no estaba trabajando. Y dice que cuando regresó el rey, le dijo, ¿cómo lo describió? Como un siervo malo y negligente. Y esto es otra cosa que a nosotros también nos pega. Es una fuerte advertencia para nosotros. Ninguno de nosotros estamos exentos de esta advertencia. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Y muchas veces leemos talentos y pensamos, talentos, música, deportes, etc. No, estamos hablando que el talento era dinero, pero recordemos lo de la secularización. No seccionamos en cajitas. ¿Cuánto de nuestra vida le pertenece a Dios? Toda. Entonces, ¿qué nos ha dado Dios? Todo. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? No solo es cuestiones de habilidades que Dios nos da, que definitivamente las incluye, y sí nos va a pedir cuentas por ello Dios. Pero en general, con nuestra vida, ¿qué estamos haciendo? Estos hombres, estos discípulos, o que fueron discípulos más adelante, eran gente trabajadora. Y era gente que aprendió directamente
con Él. Él los instruyó para que trabajaran en su obra y los instruyó para que trabajaran la obra como Él la estaba haciendo. Y mientras caminaron con Jesús, nunca los vemos de ociosos. Siempre estaban haciendo algo. Los mandó a los 70, los mandó para acá, iban, oraban, sanaban enfermos, predicaban el evangelio, los correteaban, etcétera, pero nunca estaban de ociosos, siempre estaban trabajando. Por lo tanto, nosotros también nos enseña esa parte. No debemos ser ociosos, tenemos que estar trabajando. Y esto, abriendo paréntesis, no me refiero a un activismo, porque a veces confundimos ministerio con activismo y me clavo en las actividades y vivimos como aquí todo el día. Y sin embargo dijimos que qué parte de nuestra vida es de Dios, toda nuestra vida. Y también tenemos una vida en casa, en familia, también tenemos nuestro testimonio, nuestro trabajo. O sea, no es nada más clavarse en el ministerio, en estas paredes, sino en toda nuestra vida. Jesús mismo estuvo haciendo la voluntad del Padre y estuvo muy ocupado en la tierra, haciendo la voluntad del Padre. Vemos que Jesús cotidianamente o de forma muy habitual, las multitudes no lo dejaban, quería ir, en algunos momentos querían apartarse solos y la gente llegaba. Y mucha gente llegaba con ellos. ¿Y qué decía Jesús? Tuvo misericordia de ellos. Y sanaba a todos y estaba ahí con ellos. Y era físicamente cansado. Jesús es Dios, pero también era hombre. Y como hombre, se cansaba físicamente. Vemos que cuando está en la barca, que hubo una tempestad, estaba dormido. ¿Por qué? Porque estaba trabajando y pues físicamente estaba cansado. Otra cosa importante que vemos es que Jesús enseñaba la palabra de Dios en las sinagogas y por donde iba. Donde iba, tanto en la gente de la ciudad como en las sinagogas, como en las casas, como en el campo, iba predicando sin importar en dónde el lugar donde estuviera. Y además iba sanando dolencias y las enfermedades del pueblo. Leemos en Mateo 4:23 que Jesús iba por toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Fíjese el orden, iba enseñando primero, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo. ¿Por qué? Porque la proclamación del evangelio y la enseñanza es lo que salva, la predicación del evangelio. Sin embargo, no se detenía ahí, sino que también iba sanando toda enfermedad y dolencia de la gente. Tenía misericordia por la gente. Vamos a Isaías 61, 1 y 2, y dice así. 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Hasta ahí lo dejamos. Y también vemos en Lucas 4, 17 al 21, ahí por si anota, dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.
y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hay algo interesante aquí. Bueno, son muchas cosas, pero hay una parte que Jesús no mencionó de Isaías. La parte final dice: y el día de la venganza del Dios nuestro. Eso no lo mencionó. ¿Por qué se detuvo ahí? Ellos querían, cuando estaba leyendo eso, ellos querían que llegara a ese punto. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que el Mesías acabara con los romanos. Ellos querían venganza, no solo todo lo demás. Y Jesús vino a mostrarles que Él no venía en ese plan, en esta venida. Él venía primero a todo lo demás. Algunos lo comparan como el año del jubileo. El jubileo lo vemos en el Pentateuco, que se perdonaban las deudas, se daba libertad a los cautivos y se proclamaba el año agradable del Señor. Era un tiempo donde si tenía uno esclavos, los dejaba libres. Si tenían alguna deuda, la perdonaban. De hecho, hay una advertencia fuerte que dice que cuando vaya a venir el año del jubileo, o sea, no retengas así como que, no te presto porque no me lo vas a devolver, porque te va a ser perdonada esa deuda. O sea, no. Sino el Señor siempre quería que su pueblo fuera un pueblo generoso entre ellos, que fueran desprendidos, que hubiera un corazón de amor hacia el prójimo. Sin embargo, vemos vamos leyendo a través de los años que eso no pasó. Y sin embargo, cuando viene Jesús, eso traspasó y cumplió esto. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Vemos que no dice: me envió a los ricos, me envió a los poderosos, me envió a los sanos. No. Con el necesitado, con el quebrantado y humilde de espíritu, es con el que vino el Señor. Vemos en toda la Biblia cómo Dios tenía ese cuidado por las viudas, por los huérfanos, por los desamparados. ¿Por qué? Porque eran gente que nadie los defendía. Y hoy en día podemos ver mucha gente en nuestra sociedad que nadie los defiende. Uno puede identificar ya meditando, pero Dios vela por ellos y a Dios le interesa. Y a eso vino Jesús. Dice Mateo 4, 24 y 25, se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del río Jordán. Jesús vino a lo más importante, darnos vida, darnos libertad de nuestros pecados y a pagar nuestra deuda. Sin embargo, mostró misericordia con la gente en sus aflicciones terrenales. Jesús sanó enfermos, le llevaron endemoniados y los liberó. Y su fama se extendió grandemente. ¿Y cómo no? O sea, si usted va al Seguro Social y ora por un paralítico, no sé, alguien que le falta un brazo y el brazo le crece, ¿qué va a pasar? Pues va a tener un montón de gente, va a salir de los consultorios la gente y va a dejar a los doctores ahí. O sea, se le va a juntar la gente. Ahora bien, Jesús atendía a esas dos necesidades, la necesidad más importante que es la espiritual, porque si alguien es sano de una enfermedad terminal, de una enfermedad incurable, y su alma no está anclada al cielo, ¿de qué le va a servir en el infierno pensar en que fue sano de esa enfermedad? De nada. Y sin embargo, tenemos gente que es salva y su salvación está en Cristo y su nombre está escrito en el libro de la vida. Y sin embargo, Jesús también tiene misericordia por los dolores terrenales, por nuestras necesidades.
Porque hay esos dos extremos hoy en día en la iglesia nominal. Hay esos dos extremos. Un extremo que dice se vuelca hacia los milagros, hacia las señales, y no predica el evangelio y no se preocupa por el arrepentimiento. Sin embargo, está el otro lado, que tiene una buena doctrina, que tiene una buena enseñanza. Sin embargo, es muy mezquina hacia las necesidades. Y ni una ni la otra está bien. No era Jesús, no es Jesús así. Ese no es el corazón de Jesús, y aquí lo vemos. ¿Sí? ¿O qué haría Jesús ahorita? Jesús no rechazaría a un enfermo o a algún... No, pues es que eso era en aquellos... No, o sea, Jesús iba y... ¿Por qué no vemos que Jesús a veces orara cuando veía a algún paralítico o algún enfermo? Porque ya tuvo comunión con el Padre desde antes. Toda la noche oraba a veces. Luego vemos que se iba a las montañas o a lugares apartados a comunión con el Padre, y ahí conocía la voluntad del Padre para ese día. De modo que llegaba a un enfermo, un paralítico, y ya conocía la voluntad del Padre. A veces mencionaba alguna breve oración, y en alguna ocasión lo llegó a decir: para que ellos crean, porque yo ya sé que tú me oyes. Porque él ya había pasado tiempo con el Padre temprano. No nos vayamos a ninguno de los dos extremos. Y busquemos siempre tomar el carácter de Cristo. Siempre que leamos los evangelios, siempre que veamos las letras rojas, que en muchas Biblias son remarcadas ahí, que son las palabras de Jesús, pongamos mucha atención siempre en eso y veamos no solo un Jesús que haría, sino Jesús que hizo. Es decir, ese es el corazón de Cristo. Yo también quiero eso. Y eso hagamos. Vamos a orar, ¿sí? Muchas gracias, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos hablas, Señor. Y tú no quieres que nos quedemos en donde mismo, sino que tú quieres, Señor, que cada día vayamos más profundo, Señor, conociéndote no solo en la teoría, que es buena y es importante, pero todo lo que aprendamos siempre quieres o siempre nos llevas a ponerlo por obra. Porque si sabemos mucho y no aplicamos nada o aplicamos poco, señores, ¿de qué nos sirve? Perdónanos, Señor, cuando nuestro corazón no ha estado alineado al tuyo, Señor, y nuestro carácter es muy diferente al tuyo. No queremos ser así, queremos que nuestra vida sea moldeada completamente conforme a ti. Queremos conocerte como los discípulos iban conociendo e iban aprendiendo cada día más. Nosotros también queremos pasar tiempo contigo cada día, de modo que cada día vayamos creciendo en ti, te conozcamos y nuestra vida se parezca cada día más a ti. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, que cada uno de nosotros pongamos por obra todo lo que tú nos has hablado, Señor, y lo que nos sigas hablando en la semana, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.